Bien, brindar productos con mayor seguridad y calidad, ¿qué más? Sobre el paciente, evitar daños en el paciente, así es, contribuir al uso correcto y uso seguro de los medicamentos, contribuir con la seguridad de los pacientes, gracias por aportar. Dar a conocer al público en general que existen sospechas de reacciones adversas para garantizar la seguridad, minimizar los riesgos de los efectos adversos, asegurar, asegurar el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Contribuir al uso racional de los medicamentos. Y yo les pregunto, ¿creen que esos aportes ya se están visualizando en la realidad, considerando que en la farmacovigilancia existe desde los años 60? ¿Mm? Muy bien, aquí nos dicen apoyar en la gestión del uso adecuado, luego, gestionar la seguridad del medicamento. No, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es ver la manera en cómo modificamos esta comunicación, porque no siempre está funcionando la manera en cómo estamos transmitiendo este rol que asumimos todos los profesionales de la salud. Porque muy independientemente del puesto que asumamos, del entorno, el entorno donde nos encontremos, está el propósito por el cual nosotros estudiamos una carrera de la salud, que es el paciente, ¿no? Y el paciente es la persona que al final es la que recibe todos los fármacos, es la que al fin y al cabo es la que sufre los daños, ¿no? Así es, como le indica Fabiola, ¿no? Falta comunicación no solo con los hospitales e industrias, sino con la población en general. ¿Y cómo creen que se comunica la población? ¿Cómo creen que la población entiende? No entienden necesariamente ellos sobre reacciones adversas, te dicen efectos adversos, errores de medicación. Entonces, lo que debemos hacer es saber comunicar, ¿no? Velar por la seguridad minimizando los riesgos, así es. Muchas veces los pacientes ni siquiera entienden la definición de riesgo. Muchas veces he tenido la oportunidad también de presentar el tema de farmacovigilancia a asociaciones de pacientes y no toqué el término necesariamente farmacovigilancia, ¿no? Hablé desde el idioma, desde su sentir. Y es aquí donde la farmacovigilancia también necesita de nuestra habilidad de la empatía, ¿no? Y nuestra empatía no solamente quiere decir ponernos en los pies del otro, ¿no? La empatía también significa pensar como el otro, entender el lenguaje del otro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder reforzar esta importancia de hacer farmacovigilancia. Entonces, cuando elaboramos en farmacovigilancia, ¿qué es lo que suele pasar? Especialmente en lo que es la industria, ¿no? Justamente esta presentación es para poder verificar qué tanto la industria podría colaborar en temas de farmacovigilancia para las personas que nos desempeñamos en farmacovigilancia. ¿Cuáles creen? ¿Qué suele pasar en general, no? En su momento lo hacen como una queja, así es. Sí, los pacientes suelen pensar que simplemente quejándose del medicamento ya con eso se puede solucionar el tema, ¿no? Se recibe la información pero no se investiga, así es, tienes mucha razón, Luis Alexander, ¿no? No se pueden reportar las ramas. Hay temor, muchos temores, así es, hay muchos temores. Las personas piensan que lo que se va a pasar es que van a ser sancionados, van a recibir alguna pena, alguna de repente desvinculación, ¿no? O se les va a acusar de algo. Y ese es el temor que nosotros también debemos transmitir en relación a la farmacovigilancia, ¿no? Se recibe información pero no se investiga, hay confusión muy grande entre una queja de calidad, así es. Creen que es malo que los medicamentos generen RAM, así es. Se confunde la seguridad con problemas, no hay cultura, así es. Incredibilidad del paciente y otros profesionales de la salud. Y, por ejemplo, cuando se trata de la industria, ¿no? Muchas veces de repente muchos de ustedes se han enfrentado a, ¿no? A los comentarios de algunas personas, ¿no? Colaboradores de la empresa que mencionan, no, ¿cómo vas a decir eso? Después no me van a comprar el producto. ¿Cómo crees que voy a vender? ¿No? Si es que voy a hablar de efectos adversos, ¿verdad? Tal cual, así es, sí. Al área de mercado no le gusta que los productos lleven mucha información de RAM e indicaciones. Esto limita la difusión a los consumidores. Así es. Entonces ahí es donde tenemos que hablarle en su idioma también. Identificamos otra oportunidad porque ahí es donde podemos encontrar una barrera, ¿no? Entre las personas que trabajamos o hemos trabajado en la industria farmacéutica,
el día a día del farmacovigilante pudiera estar relacionado con estas actividades, ¿no? El reporte de casos, la base de datos, ¿no? Cómo validar una base de datos, o simplemente si vamos a implementar la farmacovigilancia recién, entonces muchos decimos qué es base de datos, dónde consigo, cómo valido, ¿no? Entonces entramos en la duda. Entonces estamos así como, primero, ¿no? Quería mostrar este gesto porque cuando nosotros estudiamos la farmacovigilancia, vemos el propósito desde la universidad y de pronto tenemos la oportunidad de iniciar experiencia en este campo, pues estamos con la expectativa, ¿no? Porque se siente como que nos identificamos con el propósito justamente de la farmacovigilancia, que es brindar el uso racional fomentar el uso racional de medicamentos, promover la seguridad, comunicar, ¿no? Sin embargo, cuando nos dicen que todas estas actividades son las que tenemos que hacer, pues en el día a día nos lo consume y decimos, ok, ¿en qué momento voy a poder trabajar en mi difusión, en mi comunicación, ¿no? Sí, sí, ok. Entonces, tenemos el tema de reporte de casos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, elaboraba en farmacovigilancia, también tenía esta situación, ¿no? Me concentré, ¿no? Me concentré en procesos porque también de por medio pues hay unas auditorías, inspecciones, entonces digamos que tenemos que tener como que los procesos bien establecidos, tenemos que cuidar que no nos genere desviaciones al proceso, ¿no? Que, incumplimientos al proceso, por decirlo así. Tenemos la oportunidad de ver fuentes de reporte. ¿Y qué es lo que pensamos cuando decimos fuentes de reporte? Ah, bueno, quizás el personal de ventas, de repente nuestro correo que está publicado en alguna página, de repente vemos otras fuentes de reporte como la literatura médica, ¿no? Las noticias, ¿no? Y eso es lo que nosotros transmitimos al personal cuando podemos brindar entrenamientos, ¿no? Decimos fuentes de reporte, ¿no? Cada vez que recibas este tipo de información, entonces vas a reportarme el caso, ¿no? Recuerda que tienes que cumplir con brindarme los datos mínimos del paciente, reportante, evento y producto, ¿no? Etcétera. Tenemos la complejidad también del tema de los informes periódicos y gestión de riesgos, ¿no? Para los que están empezando en farmacovigilancia y están viendo la norma, pues entran como que en una alta sorpresa cuando se trata de elaborar un informe de gestión de riesgos o un informe, un informe periódico de seguridad, ¿no? Entonces es ahí donde decimos, como que nos cambia el gesto, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a poner, cómo voy a crear este documento? Entonces ahí como que entramos en un conflicto. Luego nos dicen, haz entrenamientos, pero cuando nos dicen, tienes que entrenar también al vigilante de seguridad, ahí es donde también decimos, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que tengo que entrenar a tantas personas? ¿Por qué tengo que involucrar a tantos? Basta con el personal de la compañía y cuestionamos, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es ir al trasfondo del asunto, ¿no? Esa persona puede recibir la comunicación de algún paciente, de algún familiar que pudiera estar usando el producto de tu compañía, ¿no? Entonces ahí hay un propósito, hay una razón. Entonces es ahí donde tenemos que seguir entendiendo la razón de a quiénes brindar entrenamientos, ¿no? En algunas empresas también se hacen programas de apoyo, estudios de mercado, o algunas otras actividades relacionadas a la evaluación de eficacia, ¿no? En el campo. O actividades que simplemente pueden crear el personal que esté en el campo con el fin de obtener más data y poder crear nuevas actividades que antes no teníamos mapeadas, pero nosotros quizás como tenemos ya un proceso decimos no, o es programa de apoyo o es estudio de mercado, no puede ser otra cosa, ¿no? Y nos enfrascamos y nos encerramos en nuestro proceso, ¿no? Otro punto que tenemos es proveedores, ¿no? No sé si alguien está... No, ya. Otro punto que tenemos es proveedores, ¿no? Decimos, ¿por qué tenemos que entrenar a los proveedores, ¿no? Incluso nos cuestionan, ¿no? El personal de la compañía nos puede decir, voy a crear, voy a contratar a este proveedor, ¿no? Y de pronto sale el contrato y voy a crear y voy a hacer una investigación o voy a hacer esta actividad con el proveedor. Y resulta que el proveedor de repente se encarga o tiene la función de un community manager
y de repente se encarga de hacer videos con pacientes, o de repente es un proveedor que te va a promocionar un producto. Entonces, hay actividades que algunos proveedores que contratan las empresas van a generar comunicación, van a generar interacción, y es ahí liquide el asunto donde interviene farmacovigilancia también. Entonces, también tenemos el tema de gestión de proveedores, que tenemos que estar al tanto ahí de la persona que hace la gestión de contratos, o la persona que está encargada de verificar las órdenes de compra, ¿no? Con que envían algunos proveedores. Entonces, tenemos que verificar ahí también este tipo de fuente, ¿no? Gestión de calidad e inspecciones, ¿no? Nosotros como hemos visto al inicio, les comenté, el tema del compliance es muy importante para la industria farmacéutica. Y dentro del compliance se encuentran todos los procedimientos operativos, ¿no? Y dentro de los procedimientos operativos, pues ahí está la gestión de calidad, ¿no? Tenemos que cumplir con procesos justamente para que en el momento que llegue una auditoría o alguna inspección, estemos en compliance, ¿no? Estemos verificando que todo esté en orden, que los documentos estén correctamente archivados, que haya buenas prácticas de documentación, etc. Entonces, esta solamente es una parte de las actividades que hace un farmacovigilante que se encuentra en la industria farmacéutica. Hay muchas otras actividades que también quizás como farmacovigilantes desconocemos, ¿no? Perdón. Entonces, no sé si alguno de ustedes se ha sentido identificado con esta problemática, cómo es que se siente con respecto a estos temas. ¿Hay algún otro tema de repente que ustedes hayan desarrollado en el campo que nos pudieran compartir? Ujú. Así es, Cecilia Álvarez nos comenta, en la industria a través del área de ID podríamos empezar, pero cuando se haga una buena investigación y desarrollo. Francisco Aguilar nos dice, farmacovigilancia no es un área que genere ingresos palpables, así es, y no se les da el apoyo y el peso suficiente. Sí, eso es lamentablemente, lo ven como que, como si tú me traes cosas negativas, pues simplemente cumple lo que necesites cumplir, ¿no? Y es, ¿no? Realizar campañas de awareness en la compañía, dentro y fuera. Así es, María Hernández debe ser, ¿verdad? Eh, sí, es importante que nosotros, a pesar de que tengamos procesos operativos, también tengamos un trabajo de campo, ¿no? Y el trabajo de campo es el que nos va a permitir conocer de cerca el cliente principal, que es el paciente. Cuál es su entorno, sea económico, eh, sea social, ¿no? Cuál es su entorno familiar. Entonces, toda esa información debe formar parte también del día a día del farmacovigilante. Sí, Gabriela nos dice, sí, con informes de productos de relación riesgo-beneficio hay muy poca información de cómo elaborarlos. Así es. Mariana Fonseca nos completamente de acuerdo, en ocasiones las cabezas de las áreas tampoco están familiarizados con estas actividades, ¿no? Y creen que no genera tanto trabajo o no hay relevancia en ellas. Así es, esto puede ser poco, pero el día a día es mucho. Y suele pasar que en la compañía solamente hay una persona que se encarga de farmacovigilancia, ¿no? Además, asume otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, les comparto que quizás una normativa salga en el que el director técnico pudiera asumir actividades de farmacovigilancia adicionalmente. Entonces, es algo que todavía está en evaluación, pero está en un proyecto de normativa. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto también con estos profesionales que de por sí tienen un día saturado, y si además les agregas actividades de farmacovigilancia que de por sí son críticas para la compañía, para la reputación, pues se corre un riesgo, definitivamente se corre un riesgo, ¿verdad? Dentro de la auditoría interna, tomar en cuenta el área de farmacovigilancia, así es. Parte de una auditoría corporativa o empresarial debe estar farmacovigilancia, ¿no? En ocasiones, sí, así que nos comparten por el Facebook Live, si lo mencionaba un poco más. Bien.
Continuamos. Entonces, nos sentimos identificados con esta situación. Para las personas que se encuentran conectadas y no forman parte de la industria, les presento que esto trabajamos en la industria. Yo sé que en el área hospitalaria es otro el entorno, es distinto, puesto que en el área hospitalaria pues vemos día a día al paciente, tenemos contactos con historias clínicas, podemos hablar directamente con los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, obstetrices, etcétera, ¿no? Sin embargo, del lado de la industria, tenemos también una gestión interna que realizar junto con todas las áreas que componen el laboratorio farmacéutico, droguería, ¿no? María H. también nos comenta, ¿no? Encontrar estrategias para incrementar el reporte de casos y sensibilizar a los colaboradores y HCPs. Perfecto, sí. Y ese es el lado creativo que también debemos tener. Una de las habilidades que se debe considerar también en la persona que trabaja en farmacovigilancia, no solo es la empatía, sino también es la creatividad y la innovación. Porque tenemos que ver qué estrategias, qué actividades realizar para poder cumplir, ¿no? Cumplir con un proceso óptimo. Bien. A ver, un segundito. Voy a cargar el segundo. Entonces, como les comentaba, este es un proceso, el tema de farmacovigilancia en la industria tiene muchísimo tiene mucho que aportar, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces, se nos viene a la mente diferentes formas de pensar también, ¿no? Cómo es que va evolucionando nuestro sentir. Y de lo motivados que empezamos de lo motivados que podemos empezar en el área de farmacovigilancia cuando estamos en la industria, pues definitivamente quizás ese ánimo vaya cambiando, ¿no? Quizás ese ánimo porque existen diferentes tipos de frustraciones, ¿no? Frustraciones que se nos dan en que nos tenemos que concentrar a veces muchísimo en actividades operativas, sí, que permiten el compliance, que ciertamente es nuestra responsabilidad. Sin embargo, también tenemos que ver el más allá. Y el más allá suelen ser actividades estratégicas y de prevención de riesgos, ¿no?